veces pienso que los milagros existen. Entonces pienso en el pueblo cubano. Y mucho más ahora con la actual pandemia y las duras y difíciles condiciones económicas en que ese pueblo vive y sobrevive a costa de querer ser lo que fundó con su revolución: compartir la vida. En medio del espantoso bloqueo con que Estados Unidos, y no solo él, sino que con las leyes que refuerza el bloqueo, obliga a buena parte del mundo a realizarlo también, Cuba resiste. El bloqueo buscó crear hambre y desesperación en el pueblo cubano, y que ello lo llevara a destruir a su gobierno, pero ese pueblo, dirigido por ese mismo gobierno, ha alcanzado un altísimo nivel académico, artístico, deportivo, científico, y además, como si tal milagro no le fuera suficiente, hace otro y crea brigadas médicas para ayudar a salvar vidas. El bloqueo no solo busca exterminar al pueblo cubano, sino que intenta un añadido: desacreditar y arrasar la cooperación médica de Cuba en más de 60 países que se la han solicitado, y que en su mayoría son países pobres que carecen de esos servicios para toda su población. Intentar impedir esa ayuda durante una pandemia solo tiene un nombre: genocidio al más alto grado de deshumanización. El bloqueo debe cesar ya, porque si no cesa, no es Cuba la que falla, falla el mundo, así de claro, falla todo el mundo, falla la civilización actual y falla, por no decir los milagros de esta tierra, falla la hermosa creencia en que el humano es humanidad, eterna solidaridad y salvación.